Grabando, ya, muy bien. Antes de empezar, para que no tengas que ver todo el video, porque creo que muchos no lo hacen, algunos detalles del trabajo que han realizado. Em, lamentablemente, quiero que quede, por favor, aparte de grabado, aparte de bien explicado desde el inicio, desde el primer día de clases, hay algunas personas que lo están tomando muy a la ligera, creo, la materia, y estamos en el mes de noviembre, estamos a un mes, prácticamente un mes de acabar todo. Del último trabajo realizado, solamente 12 personas han enviado su trabajo. O sea, para mí mejor porque es menos trabajo, menos para revisar, no me va a afectar. Pero a quien sí le va a afectar es a cada uno de ustedes porque no están acumulando nota. Y ojo, ya pasé una, una nota dirigida a la directora de carrera donde expreso ya mi preocupación y aclaro de que muchos de los estudiantes de la materia de sonido no tienen o no presentan trabajos. Por lo tanto, pues para evitar de que a fin de año venga, no, ese que me dé un trabajito más, que me dé esto y demás detalles, evitemos cualquier tipo de problemas porque no se los voy a dar. Sí, las fechas son claras, las fechas se han hablado, se han comunicado, se han coordinado con ustedes, incluso se ha quedado en algún momento cuando se me ha pedido más fecha, en el momento de dar el trabajo, hemos ampliado un poco más, no día antes, no ese mismo día. Entonces, me preocupa bastante, mis estimadas y estimados estudiantes, que solamente 12 personas en el último trabajo hayan entregado, ¿sí? Lo que tenían que entregar. Entonces, esas 12 personas evidentemente ya tienen su valoración, está ya la retroalimentación en la plataforma. Pero, ojo, ya tienes, quien no ha entregado, ya tiene un cero, ya tiene un cero. Entonces, si realizamos un trabajo adicional, y te sacas 100, si lo sumas con el cero, vas a tener 100 más cero es cero, y 100 dividido entre dos actividades que se realizan, vas a tener 50. Entonces, aún así, tu nota va a ser de reprobación. Y si no has sacado 100, pues la nota será inferior, ¿verdad? Entonces, por favor, a tomar en cuenta esos detalles. A fin de año no hay otro trabajo, no hay segundo turno, por si acaso, no hay segundo turno. Ya la primera o segunda semana, no vamos a llegar a la tercera semana de diciembre, que es donde las actividades del semestre, vamos a estar entre la primera y la segunda semana que vamos nosotros. Y estamos, miren, es un mes. Y hay personas que parece que no se han dado cuenta de que hay trabajos que hay que ir sumando. Entonces, simplemente eso, estimadas, estimados, para que tomen en cuenta. Y quienes han entregado su trabajo, les agradezco por presentarlo, por cumplir con las horas, con las fechas de entrega. Les agradezco bastante por realizar el trabajo que se había quedado en clases. Pero para el resto, nuevamente, mi preocupación en torno al, al ausentismo, a la inactividad que pueda darse en clases. Ahora mismo somos 19 personas. Entonces, tomando en cuenta que 12 han entregado, ¿sí? Hay un grupo de personas que está en clases y que no ha entregado su trabajo. Y bueno, y vamos siendo más, somos 20, ¿sí? 20 personas. Eso, por favor, para que tomen en cuenta y ojalá puedan ir entregando los trabajos. Y si no entregan, bueno, pues me imagino que estará algún milagro del cielo que no se va a dar. ¿Ya? Bien, la retroalimentación, para finalizar esta primera parte, la retroalimentación ya está en la plataforma, por favor. ¿Sí? ¿Alguna consulta, duda más adicional? No, licenciado. Al respecto, nada. Ya, listo, gracias, Paula.
Y el resto, bueno, por el tiempo de trabajo que tengo con jóvenes y demás, no se enoje conmigo, ¿sí? Pregúntese qué está haciendo y qué estoy haciendo, ¿sí? Pregúntense, por favor, porque realmente es preocupante y al final de semestre es donde ya llegan los reclamos y eso sí, yo, cuando se llega a ese tipo de dificultad al final del semestre, donde ya el estudiante apela y busca absolutamente todo para salvar la materia, ya es incómodo. Sí, es incómodo. Para mí particularmente es muy incómodo. Tiene el sentido de que ya papá, mamá, tíos, abuelos, absolutamente todos buscan de que el estudiante apruebe a como de lugar, sin preguntarse qué ha hecho el resto del semestre. Entonces, por favor, creo que estás a tiempo, creo, y lo pongo en duda por las notas de los anteriores hitos, el hito 2 y el hito 3, hay personas que tienen notas muy bajas y vuelven a no mandar un trabajo, implica que sus notas sean aún más bajas. Entonces, eh, la verdad, espero que haya un cambio de actitud, hay un cambio de criterios en torno a ver, ya presentaré y no me confiaré. Eh, no te confíes, no te lo digo por malo, por mal tipo, por mala gente, no te confíes, pero no te va a alcanzar, no te va a alcanzar el tiempo y el trabajo. Hay personas que el hito 2, y en este momento estoy abriendo mi planilla de notas, hay personas que tienen una nota de reprobación, el segundo hito, perdón, el tercer hito igual están con nota de reprobación, y este primer trabajo del cuarto hito no me han entregado nada, y acá no va a aplicar, no aplica justamente por eso he presentado un informe, no aplica, y no aplica, es que como la mayoría del curso está aplazado, entonces el docente el que está fallando, cuando simplemente te estoy pidiendo que entregues tus trabajos, y no es una materia donde te esté enseñando física cuántica, y obviamente haya la duda de que me estoy agarrando contigo porque simplemente me caes mal, es simplemente que entregues tu trabajo. Y disculpa que vuelva a insistir en esto, pero yo no quiero que te aplaces. La intención de los docentes no es, particularmente la mía, no es aplazarte. Pero si tú no colaboras en eso de presentar lo que se te pide, lo mínimo que se te pide, pues obviamente te vas a aplazar, ¿no? Insisto, no hay segundo turno. Modelo que tenemos en la universidad, no hay segundo turno. Perfecto. Bien, una vez hecha la aclaración y siempre atento a cualquier comentario que pueda darse de ustedes, que lo puedo escuchar en este momento. Eh, a ver si alguien quiere comentar algo, decir algo, o simplemente seguimos con el avance. Bien, no hay nada. Entonces, a ver, en torno al trabajo que has realizado, hay trabajos interesantes, hay, a ver, algunos detalles en general de las 12 personas que me han entregado, algunos detalles que no han afectado al 100% tu nota, ¿sí? No han afectado. Pero, por ejemplo, ya les he dado el modelo en el mismo trabajo que les he proporcionado las instrucciones en la plataforma, he puesto un modelo de un libreto de publicidad, ¿sí? Donde de la misma manera lo que hemos explicado, todas las líneas se enumeran, tienen que tener una numeración, ya les había explicado el por qué en clases, en en varias de las sesiones que hemos pasado, el por qué se hace esto, no es solamente un capricho mío. Eh, y hay algunas personas que todavía el libreto lo siguen manejando a su gusto, a su antojo o a otro, según otro formato. Entonces, te repito una vez más, hazlo como te estoy pidiendo, por favor, y lo que sepas no significa que está mal, para nada, pero te pido que hagas lo que te estoy pidiendo y lo que estás aprendiendo o estoy tratando de enseñarte, no sé si aprenderás, pero
respeta el formato que te estoy solicitando, por favor. Respeta ese formato. Entonces, una vez que te echo las observaciones ahí, ¿no? No a todos, algunos de los que han presentado su trabajo. Por favor, respeta ese formato de libreto que te he proporcionado. No es complicado, sí, no es complicado. Recuerda que todo lo que es control, todo lo que tiene que ver con la persona que se encarga de los controles, de la consola, de la edición, tiene que estar en mayúsculas, subrayado, en negrillas, de manera de llamar la atención. ¿Sí? He ido observando también algunos de esos detalles. El trabajo correspondía a elaborar una publicidad dialogada o monologada. ¿Ya? En clases, el trabajo la instrucción que se había dado era de que la publicidad monologada o dialogada tienen una peculiaridad de que son publicidades para radio breves, cortas. Tengo publicidades de 1 minuto. Entonces, se entiende, he valorado el trabajo que has realizado, pero me da a entender de que no has escuchado una de las consignas básicas de la publicidad monologada y dialogada, que decía de que la publicidad tiene que ser corta, tiene que ser breve, porque el medio radial no da para que la gente te escuche, que puedas concentrar la atención de las personas por bastante tiempo. Y 1 minuto es bastante tiempo para el medio radial. Si a eso le sumas que tu publicidad simplemente es una lista de atributos del producto, pues mucho menos. La gente no te va a prestar atención. Ya casi voy a hacer énfasis en esos detalles porque sí estamos en la carrera de publicidad y marketing. Pues no solamente es hacer por hacer. Les decía, por favor, entreguen un trabajo adecuado, agradable, que sea agradable para ustedes también. Si le das 1 minuto de publicidad y en el minuto simplemente me dices el mejor producto, la mejor calidad, es una lista de atributos que al final, ¿con cuál se va a quedar las personas? Ponte en el lugar del receptor. ¿Con qué se va a quedar? Y te decía también otra de las recomendaciones. Mantén o ten una idea fuerza. Si el detergente que vas a mostrar, la publicidad del detergente que quieres hacer conocer, es el blanco más blanco, que no daña las manos, que es más económico, que rinde más. 4 atributos. Tú solamente para la publicidad en radio elige uno. Entonces quizá vas a hacer énfasis en que no daña las manos. Entonces unirás ahí, no daña las manos, el nuevo Ariel no daña las manos. Ariel, no te daña las manos. Ariel, no te daña las manos. Tienes que repetir aquello. Tienes que repetir. Esa es una de las características que hemos hablado, que se les ha explicado al momento de realizar las muestras. Entonces, no ha habido tampoco un tema de comprensión en esto. Entonces, ¿cómo veo yo? ¿Cómo me imagino? Muchas de las personas, y aprovecho que ahora somos más, 25 personas, y mitad del curso de estas 25 que están, si es que me estás escuchando, mitad, tal vez eres tú parte de un grupo, ha presentado y mitad no. Entonces, ¿qué es lo que veo? ¿Qué es lo que entiendo? Sí, agradezco a las 12 personas que han mandado el trabajo, que mínimamente han hecho. Las otras ni siquiera se han tomado la molestia de hacerlo, pero aún así esa observación para las personas, para algunas de las personas que han presentado. Han visto la plataforma, hay tarea que dice elaborar monologado, dialogado, ya, haré una publicidad. Han hecho una publicidad como les ha dado el gusto, como les ha dado la gana, y no han realizado acorde a los parámetros que yo les he indicado en clase. Entonces, si no te tomas la molestia de observar los videos, si no te tomas la molestia de por lo menos ir al último video donde están las instrucciones, si no te tomas la molestia, cosa que no recomiendo, pero preguntarle al compañero, oye, ¿qué han hecho? Tú que asistes a clases, que hay personas que asisten y se nota muy bien aquello. Oye, indícame, por favor, dame una pauta de qué se ha hecho. Ni siquiera has tenido la opción de decir, ¿cómo era la cosa? Entonces, no hay, pues, no hay un tema de preocupación en torno a lo que estamos realizando en la clase.
y a falta de un mes de que termine la materia, me preocupa bastante, insisto en esto. Entonces, los trabajos que te doy, no solamente veas pues el trabajo y presenta ahí como simplemente, ya voy a tener nota de esto. No, presenta acorde a lo que se está indicando en clase. ¿Sí? No, no apuntes solamente a tener tu título, el papel, el cartón ganado y listo. Apunta por lo menos quedarte con algo de conocimiento en todas las materias. Entonces, por favor, ponle un poquito de ganas a mi materia. Te voy a pedir por mi materia que le pongas un poquito de ganas en esta última parte del semestre. ¿Sí? Dame más trabajo también, porque no me estás dando trabajo. Tengo pocos trabajos por revisar. ¿Por qué? Porque no mandan. No hay respuesta. Entonces, por favor, ponle un poquito de empeño, ponle un poquito de ganas. Si has presentado y tienes observaciones, toma en cuenta esto que te estoy diciendo. Si no tienes observaciones, si te puedes ahí en la retroalimentación, que es un buen trabajo, pues te agradezco mucho y siéntete feliz, porque sí hay casos en los cuales las personas que han hecho simplemente han estado en clase y si no han estado, han visto el video y han hecho lo que tenían que hacer. Y les agradezco a esas personas. ¿Por qué? Porque más allá de que hagan el trabajo y que yo te lo revise y tengas un 100, dice mucho de la persona, dice mucho de ese sujeto, de esa persona, varón o mujer, que hace las actividades, los trabajos en torno a lo que se les está pidiendo, que es seguir las instrucciones. Y no son instrucciones al estilo militar, simplemente que hagas lo que se te está pidiendo en esta etapa, en este rol de estudiante que te toca, ¿ya? Espero, por favor, que después de tanto bla, 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 bla y bla, bla que te estoy dando, algo se haya quedado, ¿sí? Que la siguiente oportunidad que tengamos trabajo, puedas entregarlo y el tiempo también, distribuyas bien tus tiempos de manera de poder entregar y cumplir con lo que se te está solicitando. Bueno, el último trabajo que hemos realizado y continuando con lo que vamos a hacer a futuro, vamos a ver ahora los tipos de narrador que puede haber para lo que es, podríamos usar para lo que es la publicidad dramatizada, la publicidad dramatizada, pero ahí en la publicidad dramatizada el narrador quizá no va a entrar, sino va a entrar una voz de locución, el locutor como tal, que va a ser aquel que va a aclarar los detalles del producto como tal. Enseguida me vas a entender. Pero cuando nosotros hacemos, que es la última parte justamente de la materia, el radioteatro o sociodrama o radiodrama, vamos a apelar a contar una historia por el medio, para el medio radial. Entonces ahí vamos a tener los personajes que van a ir dando una serie de acciones, van a ir generando una serie de problemas, cual si nos encontráramos viendo una telenovela o una historia o una serie, ¿ya? Recordarás que el tema de la radio hace tiempo atrás era el medio por el cual se generaba también entretenimiento. En algún momento habíamos hablado de la Guerra de los Mundos. En determinado momento histórico, el medio que te daba la información y cierta parte de entretenimiento era el periódico, ¿sí? El medio escrito. Posterior a eso aparece la radio y ¿qué es lo que dice, no? La radio va a hacer olvidar a todo lo que es el periódico, todo lo que es la prensa, tal. No sucede eso, pero sí la radio va ocupando cierto protagonismo, en el sentido de que alguna historia, alguna radionovela como tal, era interesante ver al centro de la sala, como ahora quizá tienen muchos, o tenemos el televisor ahí, que es donde encendemos y nos distraemos, hay un tema de distracción ahí. Antes era la radio, y a través de la radio te contaban historias, cual si nosotros vemos la novela de las 7, en la radio también había eso, y eran justamente las radionovelas, donde desarrollaban personajes, donde te dejaban en la intriga, ¿no? De qué es lo que iba a pasar hasta el día siguiente. Este tipo de trabajos, obviamente, han tenido su auge, han tenido su época,
Y después de la aparición de la televisión, evidentemente, y la facilidad del acceso a la televisión que se tenía en los hogares, en las familias, ha generado de que el medio de distracción pues pase a ser la televisión como tal. Hay un autor, López Vigil, que habla de que los medios no van a desaparecer, es decir, prensa, radio, televisión, redes sociales, internet, no van a desaparecer, sino que se van acomodando y se van complementando. Y ahí nosotros desde la parte del marketing podemos ver de que va a haber distintos grupos a los cuales vamos a dirigir o poder dirigir un mensaje en torno a el consumo que van a realizar de los medios. ¿Sí? Los medios tradicionales, ¿sí? Los medios tradicionales que podríamos ver en torno a la prensa, la radio, la televisión, que van a tener un público determinado de personas por los que va a consumir el medio como tal. Las redes sociales, la internet, tendrá otro público, otro grupo, el cine también, el cine es considerado como un medio de comunicación, tendrá otro tipo de grupo al cual se va a dirigir. Entonces yo tendré que hacer el análisis, tengo que sacarme de la cabeza la idea de que todo es redes sociales ahora, no todo es redes sociales, y hay que ser muy criterioso en eso. Si tú encuentras alguna persona que te dice, qué sé yo, todo es redes sociales, ahora las redes sociales, no, hay que segmentar, hacer una segmentación del público, del mercado, para ver qué mensaje va a ser adecuado para enviarlo por redes sociales y qué mensaje quizás no va a ser adecuado por el público al cual me dirijo para enviarlo por redes sociales. ¿Sí? Utilizaré otro tipo de medios. Entonces, eh, para realizar este tipo de trabajo que vamos a hacer, no es que vamos a viajar en el tiempo. Lo que vamos a trabajar es algo que todavía se realiza, que se puede realizar con grupos focales, que se puede realizar con grupos determinados de personas. ¿A qué me refiero? Que muchas veces el criterio de los estudiantes es simplemente en la parte de marketing y demás, trabajar y está bien, no digo que esté mal, pero es trabajar directamente. Mañana yo voy a trabajar con Coca-Cola, voy a trabajar con Burger King, voy a trabajar con Sobose, voy a trabajar, qué sé yo, cualquier empresa que multinacional que pueda ser grande como tal. Vamos a trabajar con eso. Y genial, esa es la aspiración, ese es el ideal, genial, muy bien. Pero ten en cuenta que el trabajo y las características de nuestro medio, las características sociales y todo aquello, puede que te lleven a trabajar con un grupo determinado de personas, ¿sí? Un grupo determinado de personas que pueda ser un grupo de adultos mayores, en el sentido de promocionar, mostrar algo, un grupo de madres, un grupo de madres solteras, qué sé yo, grupos pequeños en los cuales sí puedes utilizar este tipo de trabajo que vamos a realizar. Sí, obviamente enfocado a la parte de lo que es publicidad y demás, pero sí podemos realizar. No sabemos el camino por el cual nos va a llegar o nos va a llevar la profesión, ¿sí? Podemos llegar a trabajar simplemente y trabajar con medios masivos o con redes sociales y está bien, pero puede que el trabajo te lleve a hacer otro tipo de, o tener otro tipo de características. Por lo tanto, tendrás que utilizar otro tipo de medios, otro tipo de recursos, otro tipo de técnicas e instrumentos que te permitan llegar con efectividad al público al cual te vas a dirigir. Entonces, para eso, la parte final de nuestra materia va a girar en torno a la elaboración de una radionovela. ¿Sí? La radionovela va a tener las características justamente de contarte una historia, de desarrollar una historia que permita, eh, que permita transmitir un determinado mensaje. Y acá no está hablando de un mensaje eh, donde simplemente tengamos la opción de transmitir una idea respecto a un mensaje, no, sino también la parte de la publicidad como tal, ¿ya? Y para eso vamos a encontrarnos con los tipos de narrador como tal. Bien, vamos. Vamos a tener tres tipos de narradores, ¿sí? Los cuales vamos a detallar para que puedas realizarlo en tu historia. El primer tipo de narrador es el narrador convencional. Por favor, cualquier duda o consulta, interrumpe, levanta tu manito y te voy a dar paso para que hagas tu pregunta o aportes con aquello que tengas que decir. ¿Ya?
Dentro de los tipos de narrador, el narrador convencional, que va a ser la parte más sencilla y más sencilla al decir que te recomiendo que utilices ese tipo de narrador para tus historias, ¿ya? Porque este tipo de narrador es aquel que va a complementar, que va a aclarar los datos de tu historia. Recuerden que para el medio radial no tengo el refuerzo de las imágenes, sino simplemente tengo la voz. Y obviamente la voz acompañada de los efectos de sonido, etcétera, etcétera. Pero para eso, el narrador va a venir a colaborarnos en la historia en el sentido de aclarar el qué o el cómo o dónde se está realizando la historia. Entonces, este tipo de narrador convencional es un narrador invisible, y bien lo dice ahí, es un espectador invisible que va a poseer el don de la ubicuidad, es decir, de estar en cualquier momento. ¿Ah? Entonces, puede hacernos viajar en el tiempo en cuestión de segundos a través de su narración. ¿Qué quiere decir? Que van a estar, ¿no? En ese momento, o sea, la acción se está desarrollando en las calles, ¿no? Y él que pueda decir, al mismo tiempo, en otra ciudad, Pedrito jugaba o Pedrito se reunía con este grupo de personas, ¿ya? Y entras a la acción de los personajes, al desarrollo de los diálogos, etcétera, etcétera. Entonces, él va a tener la posibilidad de transportar, no solamente en tiempo, sino también en espacio, en este caso es en espacio, sino en tiempo también. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Al día siguiente, después de haber realizado, después de haber tenido un sueño reparador, ¿sí? Andrea, personaje de nuestra historia, personaje de la historia, se disponía a tener un día nuevo acompañado de sus amigos, sin inventar, ¿ya? Entonces inmediatamente te está transportando en tiempo de lo que estabas, la situación, la escena en la noche, te transporta a lo que es al día siguiente como tal, ¿sí? Como vemos acá, el narrador lo ve todo, puede estar en todo lado, pero él no se lo ve. Es decir, no es parte de la historia. No es parte de la historia. No es que el personaje va a complementar algo con el narrador convencional. No, no. Él simplemente aporta donde la persona que va a escribir o las personas que van a escribir la historia crean conveniente que puede intervenir. ¿Ya? Bien lo dice acá en la diapositiva. Jamás interviene en la acción. Y este detalle que es importante y para aclarar también. Sin embargo, es el que mayor dosificación requiere, ¿sí? ¿Qué significa al hablar de mayor dosificación? Que evidentemente, como vamos a utilizar al narrador convencional, puede que en la historia, según el libreto que tú ya tienes que saber cómo elaborar, ¿no? Vamos a utilizar los personajes que van a desarrollar las acciones, pero al mismo tiempo el narrador. ¿Y el narrador qué va a hacer? El narrador va a aclarar todas las escenas, como ya les había dicho hace un momento, pero no significa que en tu historia, no significa que en tu historia vas a utilizar solo narrador, 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 efecto de control, efecto de sonido, narrador, 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 control, efecto de sonido, narrador, 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 control, música ambiental, personaje 1, personaje 2, después narrador, narrador. No, no se refiere a eso. El narrador aclara y se lo utiliza oportunamente, mas no es que toda la historia va a estar llena del narrador, no. Los personajes que tú crees van a tienen que intervenir, tienen que actuar, tienen que desarrollar los problemas, los conflictos que puedan darse en la historia que tú vas a inventar, que tú vas a recrear. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos del tipo de narrador, que es el que te sugiero que puedas utilizar, el narrador convencional. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda, alguna consulta? Bien. Estén ahí, espero estén ahí. ¿Ya? Tengo 26 personas que espero estén ahí, por lo menos ahí, no solamente. Si no estás en clases, por favor, sal nomás. Vas a perder tu tiempo y después ves el video. Belén, te escucho, por favor. Gracias por preguntar. Un ejemplo es lo que pasa creo, en la radionovela Calimán, ¿no? Tiene un narrador, creo, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Esa es una.
Si no sabes de qué está hablando Belén, es una radionovela bastante conocida que ha tenido su auge, su época de ser moderno y de ser atractivo para la gente en determinada tiempo, etapa de nuestro país, de muchos lugares ha marcado historia. Y justamente es eso, Belén, sí, ¿no? En ese momento, qué sé yo, el narrador, ¿qué hace? Va aclarando la escena como tal que se va a realizar. Ese es el tipo de narrador como tal que nosotros podemos utilizar en el narrador convencional. A eso se refiere. Perfecto, Belén. Muchas gracias. Perfecto. Ya. Seguimos entonces. Bien. Otro tipo de narrador que no te recomiendo que lo utilices por la dificultad que puedas encontrarte y la confusión que puedas tener, pero igual es necesario conocerlo en el sentido de las características de cada uno de ellos, ¿sí? El narrador personaje. El narrador personaje, como bien lo dice el nombre, ya va a ser un personaje más, se va a integrar en la historia. ¿Y eso qué implica? Que va a relatar, es decir, relatar y puede narrar. Pero ¿cuál es la dificultad? Que este narrador, el segundo tipo de narrador personaje, ya no va a tener la facilidad de tener el don de la ubicuidad como el anterior narrador. Este narrador solamente va a relatarte, a contarte lo que él ve, ¿sí? O lo que cuentan otros, ¿sí? O lo que le cuentan otros. Es decir, solamente él va a poder narrar aquello que ha visto, donde ha estado presente. Entonces, para este tipo de narración, ya perdemos esa posibilidad de que el narrador pueda intervenir y transportarnos de un lugar a otro como una tercera persona de la historia. Este es parte de la historia. No necesariamente va a ser el personaje principal, pero sí al momento de ya no va a poder transportarnos en la historia como quisiéramos. Ese es el gran problema de este tipo de narrador, que es el narrador personaje como tal. Tengo 4 minutos, me alcanza para esto. Y por último, el tipo de narrador testigo. Sí, el tipo de narrador testigo es es un narrador que se inserta en la acción, se inserta en los diálogos y todo aquello, pero no es personaje tampoco, no es un personaje dramático, no llega a ser personaje. Es como un cronista va contando algo que ha sucedido, pero no interfiere en la acción. Es el de menor uso que podríamos tener. Quizá en la publicidad sí podríamos utilizarlo, pero no va a afectar mucho el desarrollo del conflicto. ¿Por qué? Porque al utilizar este tipo de narrador, pues simplemente me va a servir para contar algo que ha sucedido en determinado momento, más no en la historia, ¿no? Más no en el conjunto de la historia. ¿Sí? Esos son los 3 tipos de narradores que tú vas a poder utilizar. ¿Ya? Ojo, no puedo utilizar 2 tipos de narradores, no. Solamente utilizas un tipo de narrador en la historia que vas a recrear, en la historia que vas a crear como, ¿ya? A 3 minutos de que termine esta primera parte. ¿Alguna consulta, alguna duda que puedan tener al respecto? Tengo 27 personas conectadas, ¿sí? A ver, y el resto que se va a quedar conmigo hasta el final, se van a dar cuenta y nos vamos a dar cuenta por cuántos quedamos al final. Al final terminamos 10 personas, ¿sí? Y no hay problema, o sea, está bien, ya, no hay problema, no entra a clases, pero después mira los videos, por favor, ¿ya? Miren que somos 27 personas, 28 conmigo, 27 personas y al final veremos y con suerte llegamos al mismo número de personas. Por favor, después de tanto bla, bla y que te estoy fregando la paciencia, que te entiendo que puedes sentirte molesta o molesto, pero es por tu bien que te ando fregando la vida. Por favor, presenta tus trabajos. Volvemos tengo 11:45, 11:50. Tienes 5 minutos para levantarte, tomar algo, traer algo para comer o para tomar para la siguiente parte de la clase, por favor. ¿Ya? 5 minutos nos vemos, por favor. Listo, listo.